empezamos una cosa muy bonita hace un par de semanas cuando hablamos de algunas de las grandes revoluciones de la historia de la Fórmula 1 y hablamos de un coche que tenía 6 ruedas. ¿Hay algo que pueda superar eso? ¿Cuál es la locura técnica que venimos a hablar hoy? A ver, hoy venimos a hablar, hombre, con un coche que tenía 4 ruedas, pero el problema tenía un ventilador en la parte trasera del coche. Un ventilador. O sea, literalmente un ventilador. Un ventilador gigante. Además, gigante, nada de tontería. Si veis ahí la imagen que os he rescatado del archivo, fijaros el tamaño que le habían puesto a ese ventilador, que está. Bueno, todo tiene su sentido, tiene su explicación, ¿no? Y además tiene una explicación súper interesante, pero claro, madre mía, ¿eh? Bueno, te voy a decir una cosa. Independientemente de que esto nos choque viendo a este Brabham BT46B, que es el nombre técnico del coche, a este coche también se le llamó el fan car. Claro. O sea, el coche de los aficionados. O sea, bueno, los aficionados. El juego de palabras, ¿no? Porque también es ventilador, fan. Entonces, claro, por eso les cuadró bien. Les cuadró bien. Pero independientemente de eso, es que fue un coche que a la gente le flipaba, ¿no? Era el fan car por el ventilador, pero también porque a la gente le flipaba bueno, a los aficionados cuando vieron un coche así, pues se quedaron a cuadro, evidentemente. A ver, ahora nos vas a contar bien el detalle y si esto fue una casualidad o estaba buscado, pero yo insisto en lo que hablamos en la sección del trailer, que ya está en nuestro canal de YouTube. Creo que le tenemos que sacar mucho partido analizando estas cosas en aquel momento histórico donde el ser humano tenía muchos conocimientos de ingeniería, mucho dinero y pocas formas de testear las cosas de verdad. Ajá. Y entonces hicieron. Y ninguna vergüenza, claramente. Entonces, miedo. Había muchas cosas que pasaban filtros que hoy en día no pasarían. Sí, pero a mí me llama mucho la atención la inventiva, ¿no? Ahora veremos que este coche tiene un antecedente, ¿no? Que es de donde viene la idea. Pero bueno, es lo que tú dices, es que era la combinación perfecta, ¿no? O sea, había un gran desarrollo en ingeniería, igual que tenemos hoy, pero sin tanto ordenador, ¿no? Sin los ordenadores, básicamente, y había mucho dinero. Entonces, claro, podían hacer estas cosas y podían permitirse pues jugar con todas estas cosas y no estaban como estamos continuamente ahí preocupados por el dinero, por los costes, por reducir los gastos y bla, 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 ¿no? Pero, bueno, aquí no había esas preocupaciones. Pero a ver, situémonos un poquito. Estamos hablando al final de la década de los 70 con una combinación que fue explosiva, ¿no? Una marca histórica como es Brabham, que su piloto fue 3 veces campeón del mundo y el único piloto que ha ganado un título con su propio equipo. O sea, es un equipo que tiene mucho recorrido, en este momento casi 20 años en las competiciones, que lo dirigía un tal, bueno, era un chavalito que estaba ahí empezando, Bernie Ecclestone, así era. Y el diseñador de esta locura es Gordon Murray, que sigue hoy en día haciendo locuras, también algunas con ventilador. Pero luego se juntó un cóctel, ese trío Brabham, Ecclestone con Murray, que es espectacular. Sí, absolutamente. Es un momento absolutamente histórico, porque claro, a ver, este coche es la respuesta a otro coche. Todas las cosas están relacionadas, ¿no? Realmente, este Brabham es la respuesta al Lotus 78 de Colin Chapman y al Lotus 79 que pondría al año siguiente Colin Chapman. Bueno, ¿qué era el Lotus 78? Que lo tenemos que ver aquí en esta sección porque realmente era uno de mis coches favoritos, sin lugar a dudas, pero al mismo tiempo también es el coche que inventó el efecto suelo que tenemos hoy en los monoplazas. Entonces, claro, bueno, a base de una serie de faldones, de unos pontones muy estrechos, Colin Chapman conseguía acelerar el flujo de aire por debajo del coche, con lo cual, claro, tenía una carga aerodinámica que el resto no conseguía ni de coña, ¿no? Entonces, claro, perdón, estoy bastante resfriado. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que Gordon Murray se da cuenta de que la clave de que el Lotus 78 fuera tan bueno, tenía muchos problemas de fiabilidad, pero era muy bueno, la clave estaba en la carga aerodinámica que tenía por el efecto suelo, ¿vale? Entonces, mucha gente pensaba que eran los alerones, no sé qué, no sé cuánto, pero no, Gordon Murray se había percatado exactamente por dónde venían los tiros, ¿no? Que era por el suelo del coche. Problema, que claro, para poder hacer los faldones que tenía el Lotus 78 necesitaba unos pontones muy estrechos, y es que el Brabham montaba un motor Alfa Romeo de 12 cilindros en línea, no en V. Exacto. Con lo cual era súper ancho. Es que era súper ancho. Entonces, claro, él no podía permitirse esos pontones.
Y dice, ¿y qué hago? ¿Y qué hago para conseguir la carga aerodinámica, acercarme al tío este y poder retarlo? Dijeron, Y algo entonces, sencillito, invéntate algo sencillo. pues fíjate, se acordó de un coche el Chaparral 2J, que lo tenéis por ahí en Sí, alguna foto, lo vamos. lo estamos viendo. Qué locura de coche. Esto es más feo que pegarle a un padre, o sea, esto es muy fuerte. 2 ventiladores, fijaros que esto es una caja de zapatos, de cerillas, de lo que queráis. Las ruedas traseras es que ni se ven. Carenadas, tío, también. Sí. Esto es como si te coges, yo qué sé, los autos locos y venga, y ahí cada uno hace lo que le da lo que da la real gana. Este coche venía de un campeonato canadiense-americano, bueno, que seguramente muchos de los que nos escuchan lo conocen perfectamente, ¿no? La Can-Am, que se llamaba. Un campeonato que no tenía donde no había muchas restricciones técnicas, un campeonato donde estaba McLaren y entonces hacen el Chaparral este. El Chaparral, cuando lo ponen en la pista, en esa época el equipo dominante era McLaren en la Can-Am y le sacaba 2 segundos por vuelta al McLaren en la Can-Am. 2 segundos por vuelta, dice, un coche así de feo, con esa aerodinámica tan pestosa, bueno, pero la idea era brutal. ¿Por qué? Porque con el ventilador, igual que vemos aquí en el Brabham, la idea era, extraigo el aire, saco el aire a toda velocidad y ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy provocando el efecto suelo, ¿no? Sabemos que cuando el aire corre por debajo del coche muy rápido, succiona el coche, lo pega al suelo, entonces claro, el coche en el paso por curva es pues una auténtica bestialidad, ¿no? En el Chaparral teníamos 2 ventiladores, aquí en el Brabham vamos a tener uno, pero bueno, era la solución que Gordon Murray dice, a ver, ¿qué puedo hacer yo para tener la misma carga aerodinámica que el Lotus? Y dice, pues nada, no hay ningún problema. Le monto un ventilador, acelero el aire por debajo y Claro. se le pega el coche al suelo. Esto es súper interesante, porque hay veces que vemos cosas en Fórmula 1 y nos tienen que traducir exactamente para qué funcionan. Esto no, era un ventilador haciendo de ventilador. O sea, ventilaba el Haciendo de aire. O ventilador. sea, literalmente sacaba el aire, ya está. Sacaba el aire y lo sacaba a gran velocidad de tal manera que lo que es el efecto suelo, que tantas veces hemos hablado de él, ¿no? Al salir, ir en la velocidad del aire por debajo más rápido que por arriba, se succiona el coche y entonces, repito, esto te permite pues, un paso por curva pues, muy, muy, muy bestia. Pero claro, esto tenía un problema. Y es que aquí es donde a mí me flipa la inventiva de esta gente y la caradura que tenían en esta época. Maravilloso. Pero maravilloso. Y dice, a ver, el reglamento prohibía cualquier elemento aerodinámico móvil. Claro. Bueno, hasta el día de hoy, ¿no? O sea, estamos en esa, ¿no? Bueno, sí, esto se mueve inevitablemente al ser un ventilador. Es que se está moviendo y además se está moviendo y con propósitos aerodinámicos, Claro. ¿no? Y entonces Gordon Murray dice, no, a ver, es que con el motor Alfa Romeo que tenemos, es que se nos calienta mucho. Entonces tenemos que enfriarlo. Entonces se inventan el rollo de que el ventilador lo que hacía era extraer el aire caliente del motor y lo tenían ahí por cuestión de fiabilidad. Bueno, de hecho, el coche no lo desarrollan y venga, ahí en plan están en el pub y dicen, sujétame la cerveza, que verás tú lo que le voy a hacer a este coche, ¿no? No lo hacen así, o sea, lo hacen de acuerdo a la FISA, ¿no? Que era lo que había en la época, es como la FIA, ¿no? Exactamente igual. Claro, lo hacen de acuerdo con la FISA y los jueces los marshals de la FISA pues aceptaron el diseño del coche sin problema de ninguna clase. Pero, claro, realmente le dijeron, a ver, el ventilador se puede quedar, pero el ventilador se puede quedar siempre y cuando tú me demuestres que usa más del 50% de ese ventilador para refrigerar el coche. Claro, el refrigerador colocado, el ventilador colocado detrás del motor no solo sacaba el aire del suelo, Claro. También sacaba el aire caliente. Quieras que no refrigera, claro. Así que ya con esa trola, porque esto es una trola que se inventaron por la cara, entonces consiguen que le aprueben el coche y lo pongan en la pista. Esto es lo curioso, que es un coche legal. O sea, Claro, por lo menos al desarrollado principio, ahora veremos luego. conjunto. Pero al principio es un coche legal y que la FIA del momento, la FISA, dice, ok, podéis competir con esto. Y luego, claro, me imagino que lo pondrían en pista y la gente del paddock diría, pero ¿qué demonios está pasando aquí? Bueno, la historia es alucinante. Lo pusieron en pista en un único Gran Premio, en el Gran Premio de Suecia, en Anderstorp, en el 78.
lo pusieron, bueno, lo pusieron ahí en la pista y ese mismo Gran Premio fue digamos, eliminado ahora vamos a ver por qué, que también aquí la FISA se lo inventó por la cara, ¿no? O sea, vale, para ir brevemente al apartado deportivo, ¿cuál fue el resultado de ese coche? ¿Cómo quedaron? Bueno, el resultado fue muy bestia y aquí es donde entra la historia genial y donde vemos también la personalidad de Eccleston, porque sale a clasificación. Eccleston era el jefe del equipo, ¿vale? Era el jefe del equipo, pero al mismo tiempo se estaba haciendo ya con lo que era la asociación de constructores. Es decir, era casi el capo de la asociación de constructores, lo que acabó convirtiéndose en la Fórmula One Management, que dirigió a él durante tantos años hasta que llegó Liberty, ¿vale? O sea, tenemos que el dueño de un equipo que a la vez se va convirtiendo en el capo del resto de los equipos y está moviendo todos los hilos. Y ahora resulta que el tío trae un coche ilegal, porque el coche más ilegal no podía ser, trae un coche ilegal y encima él tiene que convencer al resto de los equipos que no es ilegal. Que no es ilegal. Pero fijaros lo que hace Eccleston. Dice, venga, en la clasificación vaya a salir, los pilotos eran Niki Lauda y John Watson, todos bien conocidos, ¿no? Y entonces les dice, a ver, vaya a salir a clasificación con los tanques llenos y con la goma más dura. ¿Vale? Estupendo. La pole la hace Andretti con el Lotus, sí. Segundo que era Watson y tercero queda Lauda. Claro, o sea, intentando torpedear los resultados, rozan la pole y están en el top 3 los dos. Empieza la carrera, ¿vale? Y entonces Eccleston se frota las manos porque el coche de Watson se rompe en la vuelta 19. Sí, estoy diciendo, menos mal, me lo quito del medio, ¿no? El problemita. A Lauda le dice, bueno, a Lauda y también se había dicho a Watson, le dice, no tiráis en carrera. Y a medio gas, ¿vale? Claro. A medio gas. Y Lauda va a medio gas. A medio gas, el tío gana la carrera y le mete 30 segundos a los dos siguientes y dobla hasta el cuarto. ¿Vale? O sea, el coche tiraba, ¿no? El coche, tengo aquí unas declaraciones de Lauda, a ver si las encuentro. Sí, el podio con Patrese y Peterson. O sea, no es que no estaba compitiendo contra nadie, estaba compitiendo contra una parrilla enorme. Y Lauda declaró después, dice, bueno, esto no sé si fue, creo que fue años después, dice, fue la victoria más fácil de mi vida. Claro. Recuerdo, y fijaros lo que dice, recuerdo que había aceite derramado en toda la pista y Andretti patinaba todo el rato, pero yo no. Era como si el Brabham estuviera sobre raíles. Cuanto más acelerabas en una curva, más se pegaba el coche al suelo. Claro, es que es lo que dices tú, le sacó 34 segundos tanto a Patrese como a Peterson y luego dobla a los McLaren, dobla a los Ferrari con Reutemann y Villeneuve, o sea, dobla a Villeneuve, dobla a Fittipaldi, dobla a Hunt, por ejemplo, con el McLaren, a Keke Rosberg, a Andretti, bueno, Andretti acaba abandonando. Pero impresionante. Pero que Patrese roza el campeonato ese año, ¿eh? Sí. Perdón, Peterson. Rodney Peterson roza el campeonato ese año. Sí. No, y acaba 34 segundos después de 70 vueltas. Sí. Es que ¿cómo te lo explico? Segundo por vuelta todas las vueltas. O sea, el coche claramente iba. ¿Qué pasa? El coche con el ventilador generaba tal carga aerodinámica que era imparable. Y lo peor de todo es que esto fue una solución así más o menos rápida que desarrolló Gordon Murray. No fue como el Tyrrell que vimos la semana pasada, que fue más… Tuvieron meses de práctica, claro. No fue así. Digamos que fue como una respuesta al dominante Lotus 79 de Chapman. Gana las dos primeras carreras el Lotus y dice, venga, voy a meterlo ya en la pista. Claro, perdón que te interrumpa, Raúl, Para poner un ejemplo en 2022 o 2023, sería algo así como… Mercedes dice, tenemos mucho porpoising. Ok, en lugar de hacer como tenemos un problema de altura y demás… vamos a cambiar los materiales drásticamente y vamos a hacer el chasis en lugar de fibra de carbono de aluminio, por ejemplo. Y que de repente le salga. O sea, algo así. Y le salga. Sí. O que se monten una… bueno, por si no te preocupes, hago una suspensión activa. Pero es que no es activa, claro. Es que se acciona de tal manera, no sé qué. Claro, cuánto, con el rebote se acciona, ¿no? Claro. Bueno, se podrían inventar alguna locura de este tipo, ¿no? Impresionante, realmente, como digo, bueno… De hecho, fíjate, también tengo aquí unas declaraciones de Gordon Murray, que estaba preparando el Brabham, el BT47, este era el 46B, ¿no? El BT47, y según Gordon Murray dice que el coche hubiera arrancado la cabeza de los pilotos del paso por curva que tenía. Claro, que la fuerza G hubiera sido tan bestia que un humano no lo hubiera resistido. Imagínate
con el ventilador hubiera pegado tanto el coche en el paso por curva que se podían haber hecho curvas, pues eso, a velocidades inhumanas, totalmente inhumanas. Ni los neumáticos Y lo claro, aguantarían, o sea, llegaría a un límite físico también del coche. Ni los neumáticos, ni suspensiones, ni nada aguantaría eso. bueno, a lo mejor hasta los neumáticos se comportaban mejor, porque a mayor carga claro, aerodinámica, menos desgaste, me refiero sobre todo en frenada. Puedes frenar más tarde y el coche no bloquea. Dios mío. Claro, la idea era absolutamente genial, ¿no? Dice, bueno, de hecho, es cachondo que es que al final el coche, este es el único coche de la historia, por lo que yo he visto por ahí revisando estadísticas y cosas de esas, el único coche que ha ganado todas las carreras que ha competido. Claro, porque claro, después de corrió Suecia solo una. pasó lo que tenía que pasar, ¿no, Raúl? Que dijeron, a ver, Claro. o sea, esto no refrigera nada, hombre. Esto te está generando No. un coche. ¿Qué va? Es todavía peor. O sea, no es que dijera, no, esto es ilegal porque es un elemento aerodinámico móvil. No. ¿Sabéis cuál fue la excusa? Que ese ventilador, como echaba mucho aire por detrás del coche, echaba mucho polvo al resto de los competidores. Claro. Cosa que era mentira. O sea, que también En la eso se FISA excusó ahí. la FIA, digamos, o sea, estamos hablando de hace casi 50 años para que la gente ponga en perspectiva lo poco que ha cambiado la Fórmula 1 en algunas cosas. Idea brillante, coche tremendo, que ellos han permitido y una semana después o una sola carrera después dicen, no, es que nos hemos inventado esto que nadie se ha quejado. Y con eso lo prohíben. Exacto. Y lo prohíben. De hecho, el Chaparral, el otro que hemos visto ahí cuadrado, ese también presionó McLaren para que lo prohibieran y lo prohíben también por lo mismo. Pues dicen, no, es que esto echa mucho polvo por detrás. Claro. Y lo acabaron prohibiendo porque es que, claro, es que era, bueno, el Chaparral, o sea, se lo iba a comer a todos con patata. Y Gordon Murray sabía, si este coche se lo hubieran dejado en pista ese año, hubiera sido un monólogo brutal, pero claro, un monólogo infumable, ¿no? Bueno, es lo más cercano a poner un cohete es que toque la estrellita en el Mario Kart, es poner un cohete a propulsión. Pues sí. Sí. O sea, fijaros que además es que son este tipo así de innovaciones, ¿no? Que poco a poco, o sea, que que hemos visto muchas veces a lo largo de la historia de la Fórmula 1 y recientemente también, no es que nos quedemos, el doble difusor de Brown también sería otro de los que tendríamos que repasar, ¿no? Como Ross Brown ve una brecha en el reglamento y se inventa algo que le daba el doble de carga aerodinámica que al resto. Otra vez, la carga aerodinámica, otra vez en el suelo, en la parte trasera del coche, ¿no? Súper interesante. Solo que le dieron más margen de carreras. Aquí en el Brabham BT46B le dan solo una, solo Suecia en el 78 y luego dicen, a ver, ¿qué es esto? O sea, no nos puede doblar a todos. Pero claro. Te puede ganar, pero no doblar a todos. Pero ¿sabes lo que pasa? A ver, aquí pasa una cosa. A ver, si Bernie Eccleston se hubiera encabezonado en que el coche era legal, el coche hubiera sido legal. ¿Por qué? Porque el coche lo habían desarrollado de acuerdo a lo que la FISA había estado viendo y le había... Bueno, o sea, es que realmente pues, es lo que tú dices, Tomás, ahora resulta que me habéis dicho que era legal y ahora que lo pongo en la pista no es legal. ¿Esto cómo puede ser? Pero, ¿qué es lo que pasó aquí? Aquí lo que pasó es que el mismo Eccleston torpedeó a su propio equipo. Claro. Porque lo que quería era hacerse. Claro. Lo que quería era controlar a todos. Esto parece como el Señor de los Anillos, ¿no? Un ventilador para dominarlos a todos. Claro. Para dominarlos. Pues algo, y lo consiguió, ¿no? A fin de cuentas, él fue el que convenció a todos los equipos de dejarlo todo en sus manos. Entonces, cuando a Eccleston le prohíben este coche, no se cabrea, no lucha, no protesta. Lo deja ahí y se acabó. Porque a él le interesaba que esto fuera de esta manera. No suena un poquito. Si no, este coche. ¿Nos suena un poquito a lo del Dash de Mercedes? Que lo vimos en la pretemporada de 2020. Todo el mundo decía, con esto nos van a reventar. La FIA dijo, lo queremos prohibir. Y Mercedes dijo, vale, prohibidlo. Y no pusieron ni una pega a eso. Sí. Claro, es que hoy sabemos esto casi 50 años más tarde. ¿Por cuánto tiempo hemos tardado en saber las interioridades de todo esto? Es que cuando salgan las interioridades de muchas cosas que hemos vivido nosotros así más directamente, ¿no? Pues seguramente nos encontramos con historias tan alucinantes como esta, ¿no? Historias de, pues eso, no solo de técnica, sino también de la política en la que estaba metido Eccleston, ¿no? Totalmente. El tema del ventilador en el Brabham, yo no sé si es la mayor innovación de la historia de la Fórmula 1, si la podemos meter en un podio o ahí, no sé qué os parece a vosotros, pero
sí me parece la locura más efectiva. De cosas locas. claro. Porque así ruedas iban bien, depende de cómo, te genera un montón de problemas. Aquí no había ni un problema. O sea, es coger una idea que ninguno de los presentes asociaríamos con un coche de competición, algo que no te lo puedes ni imaginar y que funcione a un nivel que te torpedeas a ti mismo en clasificación para no destrozar los cronos históricos. O sea, no creo que haya una única mejora que haya funcionado tan bien en la historia de la Fórmula 1. No sé, el motor de Mercedes 2014, quizá. Bueno, pero no. A ver, no tan dominante como esto. Solo lo vimos una carrera. Claro, pero la dominación fue una salvajada. Exacto, ¿qué podría haber pasado, no? Buah. Bueno, de hecho, fíjate, tengo por aquí también anotado otro dato que daba Gordon Murray, que decía que este coche podía haber rebajado en 10 segundos los récords de vuelta rápida en todos los circuitos. 10. En 10 segundos. 10. Pero estamos hablando de tiempos, Alucina vecino. claro, estamos hablando de un coche del año 78 que podría estar haciendo tiempos casi de Fórmula 1 moderno. O sea, el salto es tan brutal. No ha habido, o sea, y ha habido muchas revoluciones técnicas a lo largo de la Fórmula 1 y que han dominado mucho. Joder, cuando se presentó de repente Colin Chapman con el Lotus 25 y dijo, mira, chavales, el chasis de una pieza y lo que tiene aquí atornillado detrás, el motor, venga, me copiáis. Vale, claro. pero no le sacaba 10 segundos por vuelta a todo el mundo. No, esto era una auténtica brutalidad. A ver, si lo hubieran dejado, si a lo mejor Eccleston hubiera estado luchando por su coche y su equipo, a lo mejor ahora mismo estaríamos hablando de que los coches de Fórmula 1 tendrían un dispositivo trasero que extrae mecánicamente el aire. Claro. A ver, ahí lo que pasa es claro, pero así. Al final es ese que podría haber pasado, ¿no? Porque igual que se acabó prohibiendo el efecto suelo por seguridad, yo creo que esto se habría acabado prohibiendo en aras de seguridad, Raúl. O sea, con los circuitos de esos años, con los neumáticos de esos años, pillabas un bache o pillabas un piano que eran como paredes y y voló a la arbolada, Que tienes la turbina, date una vuelta, ¿no? Voló a la arbolada. O sea, todo muy bien mientras el coche vaya bien. Claro, de hecho, tú, a ver, fíjate, los coches con efecto suelo que se inventa Colin Chapman se acaban prohibiendo porque con los accidentes que había, que los coches salían volando. Joder, mira, entonces el efecto suelo quedó. Exactamente, quedó un ejemplo buenísimo. Quedó totalmente desterrado hasta ahora, hasta el año pasado, que se ha vuelto otra vez a implantar. Eso sí, se implanta de una manera completamente diferente e infinitamente más segura. Bueno, infinitamente más segura en principio. Veremos si alguno de estos coches sale volando, ¿eh? A ver qué pasa con el efecto suelo. Sí. Cuidado. De momento. Uy, qué feo la imagen que se me ha presentado. No, pero vamos. Yo no creo que sea así porque suelo tan potente, no hay faldillas. Exacto. No sé, es que no están esos faldones. No hay un vacío en el suelo como se hacían antes. Claro. No sé, bueno, pues ahí es muy diferente, ¿no? Pero bueno, que realmente estamos hablando de cosas que llegan hasta los coches de hoy, igual que cuando se comienzan a meter difusores en los coches. Bueno, después poco tiempo después vendría el MP44, que también Gordon Murray participa en el diseño en McLaren, ¿no? Cuando se lo lleva Ron Dennis a McLaren. Por cierto que lo tengo aquí, es uno de mis coches favoritos y claro, pues lo tengo por aquí. Bueno, el cochaco. El MP46 para mí es el más bonito. O el MP45. Guapísimo. Sí, que por cierto. Da igual. Cualquiera de Murray, de McLaren y de Senna. Que hablando de Gordon Murray, han pasado los años. Y el año pasado lo hablamos aquí en el canal de twitchmotor.com de esta obra de Gordon Murray, que es el T50, que es un coche de calle. Que este lo presento en Goodwood, que es un coche tremendo, con posición centralizada, es un hiperdeportivo de la hostia, pero fijaos en la parte trasera. Taca. Tiene el ventilador. Claro. 50 años más tarde, para un coche de calle, lo ha recuperado. El mismo Gordon Murray. Iba al tito ahí el coche, de todas formas. Alucinante. O sea, así de vigente sigue esta mejora que nos suena a historia o a locura de los 70, entrado en la década de los 2020, todavía existe. Todavía existe, no, yo he visto, antes estaba viendo en internet algunos de los diseños que sigue haciendo Gordon Murray y madre mía, quien tuviera pasta, ¿no? Madre mía, qué cochazo. Sí, impresionante. Este valía como 3 millones de euros, creo.
No me acuerdo Ah, exactamente. Era me una temo movida que no así. me llega. Sí, pero era una movida Madre también. mía, 3 Col- millones. coló el V12 y el ventilador. Básicamente hizo un Brabham, pero carrozado. Nah, además el tío Ah, decía, voy madre a mía. hacer un coche como se hacía antes. Posición de conducción central, motor V12 detrás, atmosférico, ni eléctrico ni hostia. Claro. Ni una tablet, ni pantallita, nada, salpicada, nada. Sí, la Un tiró coche para conducir. Eso, Y pues bueno. Sí, 100%. así. Pero nada, Mucho así- gusto. Pero me encanta el ventilador porque creo que los que llevamos mucho tiempo viendo Fórmula 1, es la típica historia. Ah, sí, lo típico. Así ruedas, el del ventilador. Pero también mola. Si no conocéis la historia, tenéis que estar alucinando, chicos. Pero si la conocíais, también mola ver exactamente cómo viene. Lo mismo que decimos del Tyrrell de 6 ruedas. Exactamente dónde viene, cuál es la función, si fue sin querer. ¿Cuál era la parte política? ¿Por qué se prohibió? Claro. ¿Sabes? Todo eso creo que es súper interesante porque ahí en la historia de Fórmula 1, cada movida, que tenemos un lienzo en blanco, Raúl, para. Es que. No sé cuál puede ser la siguiente, pero un coche sin ruedas y un coche con ventilador. Es bestia. No me hagas spoilers Hombre. ahora en directo, no me hagas spoilers. No te voy a hacer spoiler, pero bueno, a lo mejor nos vamos un poco más conservadores, ya lo hablamos.